Hola, buenas tardes. Esto, vamos a ver, es una entrevista para Unidad y Lucha, para el periódico del órgano de expresión del Partido Comunista de los Pueblos de España. Y tenemos el honor de contar hoy aquí con Ramón Lavaniño Salazar. Como bien sabéis, es uno de los 5 héroes cubanos que estuvo detenido en Estados Unidos para detener todas las agresiones terroristas que Estados Unidos hizo hacia el pueblo cubano, y por eso es uno de los grandes héroes que contribuyeron a esa lucha antiterrorista contra el pueblo cubano. Contamos aquí hoy con él en Orihuela porque ha venido a visitar la Casa Museo Miguel Hernández, todo un honor, junto con el cónsul general y el cónsul de Barcelona. Todo un honor que hayan venido pues, a visitar la casa del poeta de la Revolución, del poeta del pueblo, del poeta compañero de tantos luchadores antifascistas, el poeta comprometido, el poeta comunista y, bueno, y ante todo, pues un poeta muy vinculado en la cultura también del pueblo cubano. Y bueno, y aquí pues tenemos el honor de hacer esta pequeña entrevista, de contar con mi compañero. Y bueno, y yo pues muy brevemente quisiese que nos expusieses un poco dentro del contexto de crisis mundial, ¿no?, que estamos atravesando, de crisis estructural del capitalismo, cómo está la situación en Cuba. Bueno, primero que todo, un saludo a todas nuestras hermanas y hermanos y gracias por esta oportunidad de todos ustedes por compartir aquí en este hermoso e histórico Orihuela y visitar la casa del poeta antifascista Miguel Hernández. Y gracias por traernos la libertad, nosotros siempre lo recogimos. Mire, la situación internacional no puede ser más compleja. Estamos viendo la etapa última y superior del imperialismo, como decía Lenin, en la cual se impone la etapa fascista del imperialismo, o sea, la guerra, los bloqueos, los chantajes. Es el método que está utilizando el imperialismo norteamericano y sobre todo en la lucha por no perder la hegemonía mundial. Estamos viendo una confrontación entre el unilateralismo representado por Estados Unidos, los países europeos, los que le siguen, y un multilateralismo que empieza a nacer con una fuerza tremenda y que se presenta como una fórmula diferente para el futuro de la humanidad. En esta confrontación, bueno, estamos en medio también de una crisis internacional del orden económico que se está dando en todos los frentes, tanto en el término económico, social, político, ecológico, y sin duda la humanidad necesita cambiar. Estamos en una situación desenfrenada de la inflación, aunque la inflación se ha contenido un poco, pero sí los precios muy altos en el mercado internacional. Existen crisis estructurales del propio imperialismo y capitalismo. Existen problemas de comercio, de las cadenas de valor, problemas del uso de suministro de materias primas y materiales. Las mercancías están muy caras. Y todo eso, por supuesto, afecta sobre el interno de la economía cubana, que tiene que comprar los productos en el mercado internacional a precios mucho más caros. Hoy el petróleo, por ejemplo, está en más de $80 el barril, y eso implica enormes sacrificios para todos, pero especialmente para Cuba, que el principal obstáculo que está presentando la economía cubana es el bloqueo económico, financiero y comercial, que por más de 65 años ya el imperio de Estados Unidos nos impone. Ya groseramente, sin razón alguna, con toda manifestación de deshumanización. El bloqueo de Estado nos ha costado más de 164.000 millones de dólares, imagínense, 14 millones de dólares diarios que nosotros dejamos de tener. ¿Cuántas cosas Cuba no pudiera hacer? ¿Cuántas cosas, cuántas vidas humanas no pudiéramos salvar? ¿Cuántos hospitales, cuántos médicos, niños nuestros, cuánta educación nos pudiéramos dar mejor de nuestro pueblo, la seguridad social? Es un panorama muy complejo que por supuesto tiene un impacto en la economía nuestra, pero la solución que presenta la dirección revolucionaria y el pueblo nuestro es sencillamente de
de una resistencia creativa, o sea, de resistir la situación del bloqueo, es que aunque el bloqueo permanezca, que tenemos que seguir luchando contra el bloqueo, le pedimos a la solidaridad también que nos acompañe en estas batallas políticas que siempre son cruciales para derrumbar al final estas políticas agresivas contra Cuba. Ahora los días 28 y 29 va a ser la votación en Naciones Unidas, la 33 votación de Naciones Unidas en contra del bloqueo. Y queremos, por supuesto, que sea una victoria más contundente, que sea la victoria de todos los pueblos, y para ello le pedimos la solidaridad. Pero también específicamente el ubicar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo nos hace un daño tremendo en la actualidad. Cuba no puede utilizar ningún dólar de interacción internacional, Cuba no puede traer barcos porque son sancionados, los inversionistas cogen miedo a venir a Cuba para hacer inversiones, los bancos nos cobran extremadamente caro en caso que surja algún día un crédito, nos cobran extremadamente caro. Y en esa panorámica Cuba está, digamos, en un proceso de mirarse hacia adentro y con nuestros recursos propios, a través de buscar mayor eficiencia, mayor racionalidad, poder enfrentar la situación que nos encontramos. Existen planes muy importantes en el orden de la estructuración empresarial, en el orden de que nosotros tenemos que exportar muchas más mercancías y servicios. Por ejemplo, la exportación de medicina, la exportación de productos como el carbón y otros sectores que hemos descubierto que son buenos renglones para la exportación. Y a la misma vez, bueno, buscar la mayor eficiencia dentro del sistema económico en general. Esto nos está llevando a que poquito a poco, con nuestra propia energía, estamos avanzando. Ya en Cuba existen varios renglones en los cuales hemos avanzado en biotecnología, por ejemplo. Avanzando bastante bien, hay buenos acuerdos internacionales que se están fructificando porque la biotecnología cubana es muy buena. Las relaciones con países como China, Rusia, la posible incorporación de Cuba al BRICS, son oportunidades que nos brinda el nuevo mercado internacional que Cuba está también trabajando fuertemente en ello. Lo que sí queremos explicar es que a pesar de que la situación es difícil y compleja, para nada hay que pensar que es el fin de nada. Es sencillamente un periodo de la revolución que sabemos que vamos a superar, que tenemos todos los recursos y sobre todo la voluntad soberana de vencer. La revolución al final vence porque es la revolución. O sea, tenemos a un pueblo decidido, un pueblo firme que apoya a nuestro Partido Comunista, que es el que dirige la revolución. Estamos todos unidos en esa causa y estamos convencidos que vamos a ganar. Que va a ser difícil, que es complejo, pero vamos a ganar. Y en ese sentido la solidaridad también nos puede ayudar muchísimo, no solamente en la batalla política, también en las batallas económicas que tenemos, por ejemplo, tratar de impulsar el turismo hacia Cuba, en las donaciones, que les agradecemos infinitamente las donaciones porque salvan vidas, prácticamente están salvando vidas en Cuba y están salvando situaciones críticas en nuestra sociedad, y también en la posibilidad de que pudieran existir algún tipo de inversionistas que se pudieran traer a Cuba en un momento en que el país necesita inversiones para poder crecer. Porque tengan una idea, para Cuba poder crecer en torno a un 5%, necesita inversiones de alrededor de 2.500 millones de dólares anuales, y en ese camino estamos avanzando también poco a poco, pero de manera sostenida. Este año queremos crecer en torno al 2% del Producto Interno Bruto y tenemos un programa con el cual sí lo podemos lograr. Sí, interesante el proyecto. Esto ya es la presentación. Sí. Bueno, Ramón Lavaliño Salazar, que bueno, es vicepresidente de la Asociación de Economistas de Cuba y uno de los 5 héroes de la República de Cuba. Claro, ¿por qué es un héroe de la República de Cuba? Entonces cuéntanos un poco la historia de por qué sois héroes y un poco tu caso particular, ¿no? De por qué te conviertes en un héroe de la República de Cuba. Sí. Bueno, en los años 90
bueno, después de la caída del bloque socialista, por supuesto, fue duro para Cuba. Cuba se quedó sola y empezaron a existir nuevos planes de terrorismo contra Cuba. Venían a tirar bombas, ponían bombas, ametrallaban nuestras costas, etc. Y la dirección de nuestro país escogió a 5 de sus hombres, en los cuales estamos nosotros, para ir a Estados Unidos e infiltrarnos en los grupos terroristas, descubrir los planes de los terroristas y de esa manera desarticularlos, o sea, evitar que las bombas explotaran, evitar que se murieran seres humanos inocentes. En este proceso nosotros descubrimos que tenían planes incluso de asesinar a personas dentro del territorio norteamericano. Por ejemplo, en un avión que iba a volar desde Honduras para Cuba y que se evitó, se salvó esas vidas se salvaron. En un barco lleno de explosivos que estaba en el río Miami, que también es otro de las acciones que nosotros evitamos que se produjeran y que estaba ejecutando la extrema derecha anticastrista que tiene su base en Miami. Y así, bueno, evitamos muchos actos de diferentes tipos, bombas que iban a poner en Cuba, centrales eléctricas en Tropicana, en uno de los restaurantes más famosos en Cuba, ataques contra nuestras costas, enterramientos de armas. Cuando sucedió lo de las bombas en Copacabana, que murió el turista italiano, nosotros también lo investigamos y nuestro trabajo era descubrir quiénes eran los que estaban detrás de eso y al final esas personas cayeron presas. Y bueno, ese era nuestro trabajo, un trabajo puramente antiterrorista en defensa de la seguridad nacional cubana. Y Cuba empezó tenía información de que querían explotar un avión lleno de turistas que iba desde Honduras, que es el caso de esto. Y se lo informamos a Cuba y Cuba, a través de nuestro comandante Fidel, le hizo llegar la información a Clinton a través de Gabriel García Márquez. Y la respuesta fue que hubo una delegación del FBI que vino a Cuba, cogió esa información, y toda muy bien documentada de quiénes eran los que estaban detrás de los actos, etc. Y la respuesta del gobierno norteamericano 3 meses después fue cogernos presos a los hijos. Eso fue primero una traición formal, lo dice el comandante posteriormente, y eso es lo que hace que nuestro juicio sea completamente político. Pusiste detrás de la reja, en el caso nuestro, a las personas que estaban salvando vidas, que te están dando información para incluso proteger a tus ciudadanos de actos terroristas. Caímos presos en el año 1998, el 12 de septiembre. Fuimos enviados al Hueco directamente. Estuvimos en el Hueco 17 meses. El Hueco es un espacio de 7 pies por 9 pies, un espacito pequeñito. Ahí tienes todo. Tienes una cama pegada a la pared, al lado de la cama está el inodoro, está el lavamanos, todo metálico, y ahí tienes que ir. Es un lugar claustrofóbico, muy desagradable. Realmente, cuando tú estás libre y te pones en esta situación, es un cambio muy brusco. Pero bueno, ahí nos pusieron en celdas de castigo y estuvimos 17 meses hasta que finalmente logramos salir de ahí a través de demandas que hicimos y salimos a la población. Empezó el juicio que duró más de 7 meses, el juicio nuestro es uno de los más largos en la historia de Estados Unidos. Y al final nos condenaron a las máximas cadenas sin tener evidencia ninguna. Toda nuestra evidencia, cuando los fiscales ven la evidencia nuestra y nuestros propios abogados ven la evidencia nuestra, se dan cuenta que nuestra evidencia era exculpatoria, porque ellos nos acusaban en general de conspiración, cargos de conspiración, que son los cargos que usan en Estados Unidos cuando los cargos son políticos. Cuando tú no tienes que demostrar que hay evidencia, tú solamente tienes que demostrar que hay un grupo de personas que se unen para hacer algo. Ya con ese acuerdo ya ellos te condenan. Y ese es el cargo de conspiración que utilizaron contra nosotros, en este caso era conspiración para cometer un supuesto espionaje, cosa que no es real porque nosotros ninguno estábamos buscando ningún secreto ni nada que dañara la seguridad nacional de Estados Unidos, sino
investigando los grupos terroristas. Nos condenaron a las máximas sentencias, en el caso de Gerardo, Tony y mío, a cadena perpetua, o sea, el destino nuestro era morirnos en las prisiones. René, 15 años, y Fernando, 19, que cumplieron su sentencia completamente. Y ahí empezó toda la batalla legal nuestra, de las apelaciones. En total estuvimos en prisión 16 años, 3 meses y 3 días. Y después, gracias a las conversaciones que se estaban sosteniendo de manera secreta entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos, en el año 2014, el 17 de diciembre, nosotros regresamos a Cuba. Regresamos a Cuba. Fue cuando nuestro presidente general Raúl Castro y el presidente Obama en aquel momento hacen las declaraciones que Cuba y Estados Unidos iban a comenzar un tipo de relación diferente y que iban a dejar atrás ciertas cosas, y dentro de eso, por supuesto, ahí tuvimos que nosotros 5, o sea, 3 de los 5 que aún no estábamos presos. Así que, en esencia, ese es el caso nuestro. Pienso que nosotros somos héroes porque más que todo representamos una generación de cubanas y cubanos que decidimos y estamos decididos a no rendirnos frente al imperialismo norteamericano. Nosotros somos 5, pero podemos ser miles, millones. Yo pienso que cualquiera en nuestro lugar hubiera hecho lo mismo. Nosotros fuimos privilegiados por darnos esa misión, y porque, aunque después caímos presos, y nadie quiere caer preso, no es que uno quiera caer preso, pero bueno, una vez que caímos presos, la misión era defender a Cuba en las cortes de Estados Unidos. Y sentimos, y si pueden ver los récords de la corte, que nosotros ganamos juicio. El juicio no fue totalmente a favor nuestro. Pero bueno, en Miami es imposible ganar. Y gracias a las vidas que salvamos, no podemos decirlo, pero cuando tú evitas que pongan una bomba en un hotel o una bomba en un barco, en un avión, o tiren no sé cuántas miles de vidas tú puedes haber salvado. Por esas razones, y sobre todo por la fidelidad a la revolución, porque jamás traicionaron los principios por los cuales se construyó una revolución socialista en Cuba, ni nunca traicionaron a nuestra patria, es que en el año 2015 se nos entrega la distinción de héroe de la República de Cuba, un 24 de febrero. El 24 de febrero del año 2015 se nos entrega la orden de héroe de la República de Cuba y Playa Girón en primer orden, que son las máximas distinciones que el gobierno cubano conserva para sus patriotas, ¿no? Para las personas que viven en Cuba y que defendemos la revolución cubana, lo cual es un honor y un motivo tremendo de orgullo. Ya libres, pues bueno, nos dedicamos a seguir trabajando por la revolución. Aquí estamos como soldados de la revolución. Nosotros siempre seremos soldados de la revolución cubana y defenderemos hasta la última gota de sangre los principios por los cuales Fidel nos enseñó a ser fieles, a ser honestos y a luchar siempre frente al imperialismo norteamericano. Sí, un caso, o sea, un ejemplo de coherencia revolucionaria, ¿no? Un ejemplo de ese sacrificio, y claro, no solamente fuisteis héroes en Cuba, fuisteis héroes en el mundo, porque luego se desató una campaña internacional por la libertad de los 5, o sea que fuisteis un referente internacional, que ahí sí que internacionalmente pues obteníamos, ¿no? También como ese referente de lucha, ese referente de personas que ahí estaban. Yo lo dije rápido, pero yo quería también hacer un énfasis especial en eso, porque la verdad es que nuestro comandante dijo un día en una plaza ahí como en Cuba: los 5 volverán, y los 5 volvimos, pero los 5 volvimos porque Fidel y la revolución cubana, pero sobre todo la visión de Fidel era que había que movilizar a millones de personas en el planeta para que defendieran nuestra causa.
Y gracias a ustedes, gracias a la solidaridad internacional, se lo digo con absolutamente toda confianza y toda convicción, y por supuesto a la lucha perenne de nuestro pueblo, en cada plaza, en cada movilización, es que nosotros estamos libres hoy. Hemos salvado la vida porque 3 de nosotros, como les dije antes, estábamos condenados a morir en prisión el resto de nuestras vidas. Y si no es por ustedes, si no es por la solidaridad internacional, no estuviéramos aquí. Así que les debemos a ustedes volver a nacer. Muy bien. Y luego en el apartado, bueno, de hablando de la democracia en Cuba, ¿no? Cuando has dicho la Asamblea Nacional, ¿cuál es el sueldo que hay en la Asamblea Nacional? Porque aquí en España los diputados cobran mucho. Aquí los diputados cobran, hay políticos aquí que llevan pues, toda la vida de diputados, ¿no? Claro, es un modus vivendi que tienen. Y no sé, un poco la situación de los diputados ahí en la Asamblea Nacional. Los diputados cobran 0 centavos, no cobran nada. En Cuba, primero para ser elegido nunca media ni dinero, o sea, no es por dinero, ni es por, no como las campañas políticas aquí que parecen show mediático, eso es el debate, no, ahora mismo Donald Trump y Kamala Harris, ¿no? Hay el show ese que ponen, que parece que son dos mercancías, ¿no? Eso no existe en Cuba. En Cuba existe que esencialmente el aval tuyo, que es tu vida personal, tu biografía, tú la pones, el pueblo la mira, la compara con la otra persona, que son las 2 opciones, o 2 o 3 opciones en cada lugar, y el pueblo elige cuál de los 2 son los que... Punto. Ahí no hay dinero, en Cuba en las elecciones no media un solo centavo, ni media con cartas políticas, ni media la propaganda falsa, ni tú vas a verlo hablando por televisión, 0 dinero. El dinero no existe en las elecciones cubanas. Y segundo, los diputados son diputados sacrificados, o sea, el diputado va a trabajar en su trabajo normal y su función de diputado después que termine el trabajo, y no cobra un centavo por eso. En Cuba nadie recibe un solo centavo por ser diputado, de ninguna manera. Al contrario, es después de su jornada laboral, tiene que cumplir sus misiones y no puede faltar el trabajo, por supuesto, porque son ejemplos ante la sociedad. Así que no es como en el capitalismo, que ser diputado es una carrera para enriquecerse. Y buscan eso para tener más dinero, llegar a presidente para tener los grandes carros y las cosas esas. En Cuba es todo lo contrario. Ser diputado en Cuba es más sacrificio, más trabajo, más preocupación, pero sobre todo la satisfacción enorme de servir a tu pueblo de la revolución. Eso es lo único que cobra el diputado cubano. Sería un buen ejemplo para practicarlo aquí en España, en el cual se verían realmente diputados con ganas de servir y de trabajar para el pueblo. Bueno, pues quería preguntarte que dentro de la lucha ideológica, ¿no? que tenemos, ¿no? Dentro de un sistema capitalista, pues hay una lucha ideológica, esa batalla de ideas, y sobre todo lo que en Occidente pues siempre se ha dicho, ¿no? Que Cuba, o sea, es esa lucha ideológica donde dicen que Cuba es una dictadura, que Cuba no es una democracia. La pregunta, no sé, mi pregunta primero, el concepto que en Cuba hay de democracia, cuál es el concepto de democracia, y luego si realmente, vamos a ver, esa democracia, si existe esa democracia en Cuba, ¿no? Esa democracia, pero en el buen sentido de la palabra, no el concepto de que aquí se quiere dar, porque aquí en Occidente tenemos el concepto de democracia votar cada 4 años y punto. Siempre ganan, lógicamente, los partidos que más dinero tienen y los que más... Entonces, pues no sé, ¿qué concepto tenéis de democracia y cómo se lleva esa democracia en Cuba? Bueno, mira, en forma general, la democracia es realmente el poder del pueblo, de la gran mayoría que define los destinos de un país. Eso es la esencia más pura de democracia, incluso ya heredada incluso desde el Imperio Romano, cuando se crearon las primeras ideas de lo que era una verdadera democracia. Cuba es un ejemplo totalmente fiel de democracia. Lo que estamos viendo son sencillamente campañas políticas, campañas para desmontar y mentir que
con un bombardeo constante de falsedades acerca de la realidad cubana, igual que las realidades que estamos enfrentando en todos nuestros países. La izquierda internacional que está tratando de ser desarticulada. Bueno, esto es una de las grandes campañas que a través de mentiras y un bombardeo constante y permanente de falsedades tratan de decir que Cuba es una tiranía. Eso es absurdo. Primero, en Cuba no existen la necesidad de dinero para ir a una elección. En Cuba se eligen los propuestos, incluso hasta para llegar a ser presidente, a nivel de cuadras, o sea, a nivel de barrio. Y esa es la expresión más sólida y firme de democracia, que es que a nivel de barrio tú no necesitas $1 para ser elegido. En la burguesía capitalista, si tú no tienes dinero, tú no vas a ningún lado. Y eso de por sí ya no es democracia, eso es mercantilismo. Es como que el hombre se convierte en una mercancía. En Cuba no, en Cuba tú vas, eliges a tu delegado o a la propuesta que tú quieres, desde el barrio, desde ese barrio. Esa misma persona va y va a la provincia donde se debate y se escoge el mejor. Y de la provincia va a la nación. O sea, va de manera lógica y el pueblo es el que va eligiendo. Y el pueblo es el que va diciendo quién es mejor para la voluntad popular. Y al final, en el día de la votación, todos votan por los mejores candidatos que tiene el país, y en la Asamblea Nacional del Poder Popular se cuentan los votos con los diputados, que son los que en definitiva, al final, en representación de todo el pueblo cubano, son los que eligen al nuevo presidente. Esa es la expresión más grande de democracia que existe hoy en el mundo. Yo no creo que haya una democracia, respetando a todas las demás democracias, no creo que haya una democracia mejor que la cubana, porque surge del pueblo, es para el pueblo y trabaja para el pueblo. Y nunca hay interés mayor en los que son elegidos que es servir a nuestra nación. Los diputados ni el presidente de nuestro país son millonarios, ni buscan dinero, ni van a las plataformas políticas porque el partido va a enriquecerse o va por intereses de otro tipo que no sea servir al pueblo cubano. Y esa es la esencia de la democracia y lo podemos demostrar. Sencillamente vayan a Cuba cuando se hacen las elecciones y verán lo que está pasando en las urnas. Las urnas nuestras son cuidadas por niños. En las urnas no lo cuidan los soldados, ni viene la Guardia Nacional, ni tienen que rodear eso de policías. No, son niños nuestros, que es la demostración más pulcra y noble de que una democracia funciona. Que va, hace su voto y son los niños los que escoltan las urnas. Y en Cuba lo mismo, puede ser elegida una mujer, por supuesto, que un hombre. Tenemos igualdad de derechos para todos. De hecho, hoy en día el 54% de nuestros diputados, nuestras diputadas son mujeres. O sea, que hoy en día podemos decir, realmente que los máximos dirigentes de nuestro país son mujeres. Y dirigen la Asamblea, bueno, la mayoría en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y tenemos la representación dentro de nuestra democracia de jóvenes, de diferentes estatus etarios, grupos etarios. Tenemos intelectuales, igual que tenemos obreros, tenemos científicos, tenemos deportistas, y todos tienen su representación dentro del Parlamento cubano y todos tienen voz y voto. En el Parlamento hay tanto las personas más humildes de la sociedad, campesinos, hasta las personas de nivel alto, profesores, estudiantes, etcétera, que constituyen lo que es el centro y el núcleo de nuestra asamblea y lo que es la Unión de Diputados. Así que hay cosas que mejorar, como en todos los sistemas, hay cosas que mejorar, pero realmente pienso que es la expresión de democracia más pura que hoy por hoy se puede lograr en el mundo y sobre todo en Cuba. Sí, ya pues un ejemplo para Occidente, pues ese modelo de democracia, ¿no? Porque aquí la democracia también es una palabra que se prostituye, ¿no? Frente a los intereses, y es un ejemplo muy claro de democracia. Y otra de las preguntas que se dicen, que por qué la mayoría de diputados, porque claro, no son todos del Partido Comunista, ¿no? Hay diputados también que no pertenecen al Partido Comunista, es que eso también se desconoce, o sea. Eso también es importante. Hay diputados que no pertenecen al partido, hay religiosos de nuestro partido, o sea, hay corrientes, todas las corrientes de la sociedad cubana están representadas
Hay MIPYMES, por ejemplo, las nuevas formas de gestión estatal, tienen representación en la sociedad cubana porque forman parte de nuestra sociedad. Todos somos Cuba y existen ya también representantes que por supuesto son personas que están dentro de los procesos revolucionarios, que defendemos todo nuestro socialismo y la revolución, y esa es la premisa principal. Pero ahí tenemos todos los estratos sociales, pero también tenemos incluso diferencias hasta de credo. Ahí te puedes encontrar desde la religión africana, después de la religión católica, de todo tipo de creencias, y aquellos que somos ateos también, por supuesto. Y tanto seas el partido como no seas el partido, también estamos representados ahí. Los débiles visuales, por ejemplo, las personas que tienen discapacidad también tienen representación dentro del partido, dentro de la asamblea, dentro de nuestros diputados. O sea que en Cuba todos los factores sociales, los entes sociales, de todos los estratos, desde lo más humilde hasta los más, digamos, encumbrados en el término científico, tienen su representación en el Parlamento. Por eso digo que es la representación más firme de lo que es la democracia cubana. Sí, esos son de los tópicos que se dicen, y es bueno pues que eso se diga, ¿no? Porque eso lo desconoce la mayoría de la sociedad. Pues vale, pues agradecerte mucho estas pequeñas palabras para Unidad y Lucha, y bueno, y hacer pues eso. Nosotros como comunistas, como seguiremos, siempre hemos seguido luchando por defender la revolución cubana junto a las asociaciones. En este caso aquí pues estamos vinculados con la Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández, una asociación ejemplar en su actuación, y ahí sí, la unidad en la solidaridad con Cuba es fundamental, ahí sí que es fundamental, y hacer todos los esfuerzos posibles, como se me ha dicho, tanto políticos, esfuerzos económicos y ante todo sensibilizar a la población de que Cuba es un ejemplo, pues eso, de humanidad, un ejemplo de solidaridad. Y pienso que ante este mundo que vamos a la barbarie, ahí tenemos esa luz que es Cuba, ¿no? Que pienso que es lo que nos está iluminando y lo que nos ayuda a seguir luchando por esta utopía, entre comillas, que yo pienso que es una utopía realizable, porque si no creyéramos en las utopías, pues... Pero es una utopía realizable. Y muchas gracias por la labor también que estáis haciendo, recorriendo todo el mundo, recorriendo en este caso España, en este caso las tierras alicantinas, pues llevando la voz del pueblo cubano al pueblo español. Sí, déjame solamente darte las gracias y decirles que brevemente que Cuba nunca les va a fallar, nunca les va a fallar. Cuba siempre seguirá siendo la hermana solidaria en los momentos malos y buenos, que con Cuba siempre pueden contar. Nosotros seguiremos firmes y hasta el final en nuestra lucha por el socialismo, por un mundo mejor, por un mundo de paz, por un mundo en que no haya guerra, por un mundo en el cual prime las negociaciones, las soluciones pacíficas a los problemas, un mundo que salve el planeta ecológicamente y que prime la solidaridad entre todos los pueblos. Y gracias al trabajo de ustedes, al acompañamiento que estamos aquí hoy, y también cuenten con Cuba, pero nosotros también seguiremos contando infinitamente con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Bien, ha quedado bien, ¿no? Oye, una pregunta, Claro. me parecería